17, sí, ya casi es legal este podcast, mientras tanto no le pidan su pack. El día de hoy vamos a tener un gran tema y pues bueno, antes de empezarlo, quiero decirles que me da mucho gusto volver a estar con ustedes después de casi un mes sin estar grabando y pues bueno, hoy iniciamos con un tema filosófico, científico, laguna mental, lo que sea, ¿no? Ya ustedes irán viendo cómo se va tomando este tema. Y este tema se llama el porqué de nuestra existencia, el porqué de las cosas. Una pregunta que siempre, desde que el ser humano ha tenido conciencia, se la ha hecho y muy difícilmente se la ha podido responder. El día de hoy me acompaña mi gran amigo Lalo y mi gran amigo Diego. Chicos, ¿cómo están? Hola, muy bien aquí, contentos y voy a responder el primer por qué, ¿no? Es por qué estoy disfrazado. Bueno, más bien caracterizado. Pues muy pronto va a ser Día de Muertos aquí en México. Para los que no sean de México, el 1 y el 2 de noviembre se festeja el Día de Muertos. Realmente es el día 2, pero para fines de este podcast, porque se viene algo muy interesante para esta fecha, que seguramente este video lo van a ver después del siguiente video, pero vaya, ese es el por qué estoy caracterizado. Este es un Catrín, por si no sabían, o un panda, como dirán mis amigos. Yo pensaba que era el de Kung Fu Panda, güey, con sombrerito, güey. Más o menos. La verdad es de que traté de caracterizarme como él, pero me faltó menos cachete. Así es, Diego. Pues ¿Y tú, igual, Lalo, de qué vienes disfrazado? no, pues yo vengo disfrazado de jugador de Rubik. Ah, huevo, de la chamarrita de la Paquita. Ándale, así es. Me da un gusto estar nuevamente con ustedes, amigos. Tanto contigo, Diego, como contigo, Víctor, que ya tiene rato que no nos vemos por estos rumbos, ¿no? Ya con Diego, pues, con Diego sí hemos estado muy seguido, pero ya tengo rato de no platicar un tema contigo. Pues sí, ya es bastante tiempo, pero pues bueno, vamos a darle porque este podcast está súper interesante, así que hay que perder el menor tiempo posible. Empezaré este podcast con una frase que dijo en paz descanse el Papa Juan Pablo II, que decía, hay que morirse en vida para realmente poder vivir. Para ustedes, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Qué para ustedes, cuál es la filosofía que hace que nosotros estemos ahorita aquí platicando? Híjole, es una pregunta yo creo que bastante interesante y que yo creo que todos lo tenemos desde los siglos de los siglos y es la Amén. pregunta del millón. Amén. Es la pregunta del millón, ¿no? Todos se han preguntado cuál es el sentido de la vida. Considero que no hay una sola, no hay un solo porqué. Aquí hay muchos y yo creo que estos porqués se vuelven personales más que un único porqué. Y el sentido de la vida, yo creo que de cada quien es el sentido que uno mismo le quiera dar. Es como, por ejemplo, si yo quiero ser alguien muy conocido, un famoso, etcétera, ese es mi porqué de la vida y lo que me haga sentir a mí feliz, contento. Probablemente, no sé, a Eduardo le gustaría ser jugador de Rubik y a lo mejor ese es su porqué de la vida. Entonces, considero yo que este porqué es el que viene interno, viene dentro de nosotros y no hay un porqué universal para el porqué de la vida. Considero desde mi punto de vista, por supuesto. Así es, Excelente. Diego. Bueno, para complementar lo que dices, nosotros no tenemos escrito cuando desde que nacemos y cómo vamos a vivir la vida durante los próximos 70, 80 años, ¿no? No, 70 años ya estoy muerto, güey. No, pero yo me refiero desde que naces y que transcurren 80 años, ¿no? Después de que naces. Nosotros vamos escribiendo nuestra propia historia, ¿no? Pero bien como lo dice Diego, siempre nos vamos a trazar el por qué quiero ser o por qué me estoy preparando. Nosotros cuando iniciamos los estudios antes de ingresar a la universidad, fue lo primero que dijimos, ¿qué quiero ser? O ¿por qué lo quiero ser? ¿Por qué quiero ser un ingeniero industrial? En tu caso, Víctor, en tu caso, Diego, ingeniero en gestión empresarial. ¿Por qué quiero serlo, no? Entonces, desde ahí nosotros empezamos a escribir una página del por qué queremos las cosas. No es porque se nos dé la gana,
No es porque, pues, no tengo nada que hacer y voy a aprovechar el tiempo, ¿no? Simplemente es porque queremos ser alguien en la vida, como bien lo acaba de decir Diego. Exactamente, creo que muchos autores han querido responder a esta pregunta, pero en vez de responderla, nos dejan más bagajes, más temas sobre cómo ampliarnos en este tema, ¿no? No es como que hay algo concreto, porque desde lo filosófico hasta lo científico existen muchos entes los cuales no han sido descubiertos y que tenemos mucha materia y van a pasar años y años y quizá no nos alcance el planeta para, para poder descubrir todos los secretos de esta vida que estamos viviendo. Y bien lo decía Roberto Adrián Martínez Osuna en su libro Creativo, los que creemos en la vida eterna es para quienes vivimos en el presente. Y aquí complemento lo que ustedes dos decían. Claro, mientras nosotros tengamos las convicciones de lo que queremos ser y lo que queremos proyectar, eso es nuestra vida eterna. ¿Por qué? Porque estamos buscando la manera en la cual dejar legado o en el cual descubrir cosas que a lo mejor alguien no ha descubierto. Como bien decía Lalo, cuando nosotros nacemos, no entendemos ni siquiera qué es un día y qué es la noche, ¿no? Y bien estaba leyendo en un artículo que decía, cuando nosotros somos bebés, somos los seres más inteligentes del mundo. ¿Por qué? Porque nosotros logramos percibir y aprender todo. Bien, como bien dicen las tías, ¿no? Los niños son una esponja que absorbe todo, ¿no? Y que como adultos ya nos cuesta mucho trabajo aceptar y aprender. ¿Por qué? Para aprender ya existe una filosofía propia, ¿no? Ya existe una denominación entre lo que está bien y lo que está mal, a cuestión personal, ¿no? Entonces, si a nosotros nos dicen, ¿sabes qué? Tienes que aprender a manejar un arma. Nuestro subconsciente va a decir, no, porque yo no soy un asesino, ¿no? Pero no, nuestro angelito puede decir, oye, pues sí, pero ¿qué tal si alguien te intenta matar? Tienes que saberte defender, ¿no? Entonces, existen varias cuestiones que nosotros mismos nos enredamos. Pero a ver, díganme, ustedes desde el seno de su existencia, ¿cómo podrían determinar el futuro propio? O el presente y el futuro propio, porque del pasado ya no podemos hablar. Mira, fíjate que es un tema bastante interesante. Y es que en otros temas, y que de hecho de ahí se deriva estos temas de los que les voy a hablar, que es el tema de la planeación, se deriva también de una filosofía. Y es las acciones que estás cometiendo hoy, ¿a dónde te van a llevar mañana? Yo siempre le digo a la gente con la que estoy, y siempre les pregunto, piensa en qué estás haciendo ahorita que va a repercutir después. Por ejemplo, si ahorita me echo un vaso de agua, ¿qué va a pasar al ratito? Seguramente voy a querer orinar. Pero ¿qué pasa si todos los días tomo agua, ¿no? Hasta cierta cantidad. ¿Qué va a pasar en mi reacción en mi cuerpo? Lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si tomo refresco? ¿Qué reacción voy a tener? Estarte haciendo esas preguntas diario de las consecuencias de cada una de tus acciones es lo que nos lleva a nuestro futuro o posible futuro. ¿Por qué voy a hablar de un posible futuro? Porque es verdad de que si tú sigues con la práctica, por ejemplo, quiero ser músico, con la práctica empiezo a tocar la guitarra, algún instrumento y quiero prepararme para cantar, lo voy haciendo con constancia, lo hago. Pero puede haber circunstancias que fuera de nuestros alcances, por ejemplo, no sé, hubo pues, una pandemia, COVID, y me fregó la garganta, ¿no? Porque me dio, entonces yo ya no puedo cantar. A lo mejor por estar tanto tiempo sentado hizo que, no sé, perdiera cierta circulación en alguna parte del cuerpo y a lo mejor me tuvieron que amputar una mano y ya no puedo tocar la guitarra. O sea, son varias circunstancias que pueden influir en nuestro futuro, o sea, que son externas a nosotros, pero también hay circunstancias que sí pueden depender meramente de nosotros, de lo que deseamos, ¿no? Bien dicen que la mente es poderosa y que cada quien puede decidir lo que quiere hacer, siempre y cuando lo tenga en mente, y lo vemos mucho en programación neurolingüística. Decía Dalai Lama, somos lo que decimos. No, perdón, era Buda. Perdón, me equivoqué de personaje. Entonces, somos lo que decimos, ¿y eso a qué se refiere? Que nosotros lo que queramos hacer y lo que nosotros queremos estar diciendo o haciendo es lo que en teoría nos volvemos. Pero todo es cuestión de planteárselo y estarlo haciendo, la práctica constante.
Entonces, en conclusión, ¿qué podría decir sobre este pequeño temita? Que la constancia o las actividades que hagas tú ahorita de lo que tú hayas planeado hacer, o sea, o quieras lograr, si lo meditas, lo practicas constantemente, muy probablemente lo logres. Pero siempre va a haber circunstancias en las que no te permitan lograrlo, que están fuera del alcance de cada uno de nosotros. Entonces, es un tema complejo el que acaba de decir Víctor, y vaya, es parte de la filosofía, es complicada. ¿Quién ha dicho que la filosofía es sencilla? No, no, compa, es No, complicada. es más difícil que las matemáticas, amigo. Exactamente. Eh, Antes de pedir tu colaboración, Lalo, quisiera leerles algo que es de Stephen Hawking en su libro Brevísima Historia del Tiempo. Él decía que el universo es extraño y maravilloso. Se necesita una extraordinaria imaginación para apreciar su inmensa, su inmenso tamaño, su violencia y su belleza. ¿Por qué, por qué me gustaría contigo, Lalo? Tú tienes raíces, bueno, dos raíces que tienen creencias muy diversas, ¿no? Entonces, desde el ente religioso, ¿cómo podrías asociar todas aquellas creencias hacia la ciencia? ¿Crees que existe un vínculo? Si lo vemos netamente religioso, hay muchas religiones que en lo científico nunca lo creen, ¿no? Porque dicen que el poder del creador pues nunca va a ser superado por la ciencia. Entonces muchas religiones, en este caso por lo regular siempre es el judaísmo y los testigos de Jehová que son los más apegados a, pues dicen que la ciencia incluso es del diablo, ¿no? Porque todo lo que se genera en el universo es por el creador. Entonces, hay otras religiones que sí dicen que pues la ciencia fue hecha pues, para mejorar la vida del ser humano, ¿no? Como la cristiana que no está peleada, digamos, con la ciencia. Yo le compartía hace unos días a ti, Víctor, ¿te acuerdas que hablamos de este amigo, ¿no? Que por haber dicho de una aplicación para los sismos se puso todo crazy porque decía que pues era del diablo, ¿no? Entonces, el problema aquí es que muchas veces el ser humano se apega tanto a una religión que si la ciencia descubre, por ejemplo, hoy en día la vacuna para el COVID, dicen es que el ser humano no la descubrió, ¿no? Fue hecho por Dios y Dios le dio la creatividad al ser humano para que lo hiciera, ¿no? Yo no estoy peleado con eso, simplemente yo digo, ¿el ser humano es una herramienta aquí en la Tierra? Sí, para hacer mejor el mundo también. Pero en ciencia cierta nosotros somos los únicos que vamos a dictaminar nuestro futuro, el por qué lo estamos haciendo. Claro está, el ejemplo más claro que tenemos hoy en día por el COVID son los teléfonos móviles, los celulares y las tabletas. Hace 30 años, cuando no existía el famoso celular, cuando surgió el celular, Víctor, la persona de esa época decía, ¿por qué lo hicieron? ¿Para qué lo hicieron? Y hoy en día nos estamos dando cuenta que el celular ha sido una herramienta bastante poderosa. ¿Por qué? Porque hoy en día por la pandemia no podemos salir. Nosotros tenemos muchas ganas de estar juntos y hacer el podcast en un lugar todos los tres juntos o los cinco, ¿no? Pero obviamente por esta pandemia no hemos podido y lo tenemos que hacer vía remota. Y eso fue a raíz del nacimiento del celular y de todas las tecnologías. Entonces, yo te pregunto, Víctor, Uh-huh. en este momento tú, ¿cuál es la pregunta que siempre te has hecho, no? El por qué me está pasando esto o el por qué surgió esta necesidad. ¿Cuál ha sido esa incógnita que tú siempre has tenido y no has encontrado una respuesta? Wow, híjole. La pregunta universal que siempre me he hecho es por qué el mundo no siempre está sincronizado y por qué el mundo no siempre está actualizado con lo que verdaderamente debe de estar. Justamente estaba leyendo una entrevista que le hicieron a un reportero chileno que se fue a vivir a Corea del Norte, en el cual decía cómo era el estilo de vida allá. Un país sumamente, pues, adoctrinado por una persona, ¿no? Sabrán que allá Kim Jong-un es como que la máxima autoridad, es un dios allá, ¿no? Él narraba que
en un desfile, una señora se le acercó a este dictador y le dijo, usted creó el mundo. Y él le preguntó, el reportero, ¿cómo puede ser posible que usted tenga la creencia que Kim creó el mundo si él nació en los 90? Y decía la señora, es que él nació antes que todos y ahorita nada más está reencarnando. Cuando ves eso dices, wow, ¿no? O sea, ¿en qué punto una sociedad puede creer que una persona que es de carne y hueso, que es igual a ti y a mí, es el creador del universo, ¿no? Y aquí también, o sea, entra creencia, entra religión, pero también entra el hecho de que cuando no existe una comunicación efectiva con todas las personas, hace que distintas personas tengan distintas creencias, pero no siempre estén ligadas con la verdad. La verdad absoluta, creo que muy pocas personas pueden tener acceso a ellas. Personas como nosotros tienen pequeños gramos de verdad en toda la información que está. Y hay personas que no tienen nada de información en su vida. Que si a ellos le dicen que un color es azul, siendo amarillo, ellos van a decir que es azul. Y no va a haber poder humano que cambie ese pensamiento, ¿no? Entonces la sabiduría hay que saberla manejar, porque si nosotros enseñamos cosas malas o aprendemos cosas que no son realmente verdaderas y no nos cuestionamos el por qué, ahí está la gran separación, ¿no? Es por eso que en todos los proyectos nos hacen hacer un cuadro conceptual, ¿no? Bien, dicen, es que esto para qué sirve, ¿de qué me sirve saber cuándo inició Excel, ¿no? Cuando yo ya estoy manejando macros de otro tipo, ¿no? ¿Para qué me sirve saber cuándo se empezó la programación cuando yo estoy utilizando SAP, ¿no? Pero cuando empiezas a ver todo ese mundo que dices, bueno, tengo que aprender esto para no cometer los errores que se cometieron anteriormente, para aprender cuál es la diferencia entre utilizar un Excel a una super macro, y dices, bueno, ya entiendo el por qué, ¿no? Entonces, Diego, tú que estás más en cuestión de proyectos y todo ello, dime, el por qué el saber el por qué se crearon las cosas ayuda mucho al desenvolvimiento de un proyecto mismo. Lo va a contestar de una manera simple, por experiencia. El simple hecho de saber el por qué salen las cosas es porque existe una experiencia previa. Sin embargo, puede existir de manera equívoca, como lo acaban de mencionar. Si bien yo puedo decirte 1 más 1 es 2, pero a lo mejor yo me estoy basando en quien dijo 1 más 1 es 3. Entonces ahí yo ya estoy siguiendo una experiencia inequívoca. Sin embargo, a través de sus resultados, indagando un poquito más y buscando este marco teórico de dónde provienen las cosas, si me doy cuenta que dentro de sus medidas ha tenido fallas y no está logrando lo que yo pensaba lograr o quería lograr, o el proyecto tenía como finalidad, es porque eso no me está sirviendo y tengo que buscar algo que se adapte un poquito más. Y es verdad algo que dicen, que no hay una verdad absoluta. Y estoy totalmente de acuerdo con ello. O sea, no hay una verdad absoluta. Yo creo que las verdades siempre van a cambiar dependiendo de la circunstancia. Entonces, ¿a qué voy? Regresando un poquito más aquí al tema. Sí es muy importante que dentro del rubro de los proyectos o de la gestión de proyectos haya una previa investigación, incluso para crear un nuevo producto, porque vamos a entrar un poquito más en contexto. Un proyecto siempre tiene un inicio y un fin. Esto que va es algo que no se repite y es precisamente único. Si es algo que nunca has hecho. Por ejemplo, si yo preparo una pizza para venderlo al día de mañana, pero es la primera vez que lo hago, es un proyecto. ¿Por qué? Pues porque yo no sé qué se necesita. Yo tuve que investigar con base a la experiencia de los demás qué ingredientes necesitaban, qué procedimiento necesitaban para poder preparar esta pizza. Ahora, si yo lo hago continuamente, yo ya lo estoy realizando pues, todos los días, porque ya sea porque yo quiero comer o porque lo quiero comercializar y lo quiero vender, deja de pasar de ser un proyecto y pasa a ser un producto. ¿Por qué? Pues porque ya no es un proceso único, ya no tuvo un inicio y un fin, es un constante. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si tiene un fin y tiene un principio, necesito saber cómo hacerlo, necesito planear cómo hacerlo. Para ello necesito conocer las bases.
Repito, ¿no? Vuelvo al ejemplo de la pizza. Si yo no he visto a alguien más que haya preparado alguna pizza, o sea, si yo no conozco a alguien o yo no conozco los ingredientes, sería totalmente algo, sería experimentar totalmente, ¿no? O sea, primero, pues hacer la salsa. O sea, ¿cómo hago una salsa? Seguramente quien preparó la pizza ya tenía como base esa salsa que alguien más había preparado. Y alguien más preparó esa salsa porque alguien más había preparado quizá algo muy similar y que se escurrió y que fue por accidente y que supo rico. Entonces, todas las creaciones que hemos estado haciendo los humanos, parte es gracias a la naturaleza y otra parte gracias a las equivocaciones o a la experimentación de las cosas. Al estar preguntándonos siempre el por qué, ¿no? ¿Qué pasa si le echo salsa tabasco? ¿Qué pasa si le echo salsa habanero? ¿Mejorará su sabor? ¿Su consistencia será mejor? ¿Qué pasa si le echo 3 litros de agua? ¿Qué pasa si nada más le echo 2 tazas de agua? Es la experimentación constante y es también algo y parte de un proyecto, ¿no? Muy importante estar experimentando constantemente. Entonces, ujú. Adelante, ibas a decir algo, mi buen Sí, Víctor. sí, justamente, diste en el clavo, como dicen mis tíos, ¿no? Este, el saber entender el procedimiento y la historia hace que nosotros podamos tener un proceso creativo aún mayor. El salir a investigar hace que nosotros podamos tener más materia de la cual aprender. Ahora, me gustaría retomar lo que había dicho Lalo acerca de la pelea entre religión y ciencia. Esto es porque justamente ahorita se me vino a la cabeza la partícula de Dios. ¿Ustedes tenían conocimiento de ella? Ni idea. La partícula de Dios fue, tuvo su origen en 1964 y apenas en 2012 por la Organización Europea para la Investigación Nuclear fue vista. Esta partícula, ¿qué hace? Recoge la masa y le da tamaño y forma. ¿Esto qué quiere decir? Los científicos aún no pueden saber el cómo toda la masa que existió en el universo a partir del Big Bang hizo que nosotros existiéramos, ¿no? Para la ciencia nosotros somos seres de masa y luz, ¿no? Porque científicamente eso es lo que somos, ¿no? La partícula de Dios fue la que nos dio esta forma, la que nos hizo, hizo el universo como lo hizo, ¿no? Entonces ahí nada me gustaría unir esto. La religión y la ciencia no están al 100% peleadas porque científicos le pusieron el nombre de la máxima autoridad religiosa a una partícula. ¿Y esto por qué se da? Porque los científicos aún no han entendido el cómo funciona, ¿no? Entonces, ¿quién pudo crear algo que no sabemos cómo? Dios, ¿no? Uh-huh. Entonces, Lalo, con esto que acabo de decir, ¿qué te trae para ti este tipo de cosas? ¿Tú crees que la religión, con base a todas las ideologías de todas las religiones, crees que pueda aportar algo a la humanidad o que la ciencia siempre sea la que dé las cosas exactas? Pues mira, yo siento que la religión está simplemente para que el ser humano tenga ese lado de a quién voy a creer, ¿no? Si estoy angustiado por una situación, preocupado por una situación, a quién pedirle, ¿no? Yo siento que eso es lo que la religión busca, ¿no? Que tú te sientas acobijado por un ser de luz, por el universo, como le quieran llamar, ¿no? Como muchas de las religiones le llaman, que es Dios, ¿no? Que es el que te va a ayudar a que tú sigas aquí en la tierra, que puedas cumplir con metas, que puedas seguir existiendo, ¿no? Y que las cosas que surgen son creadas por Dios, ¿no? Pero también yo lo veo de esta manera, ¿no? Porque ustedes saben que pues yo soy cristiano y yo pues siempre soy apegado a mis ideologías, ¿no? Pero yo siempre he dicho que, por ejemplo, cuando estamos en un examen, ¿no? Y esto te van a entenderlo porque muchas veces nosotros lo vimos como estudiantes, ¿no? Que a veces no estudiábamos y pues así lo hacíamos. A lo que teníamos en la mente. Habla por ti. a lo que teníamos. Pero no estudiábamos porque no tuviéramos ganas, sino simplemente porque a veces no teníamos el tiempo para agarrar la libreta y estudiar.
porque estábamos trabajando, porque estábamos en otros proyectos y pues no nos daba chance. Pero este ejemplo yo lo tomé, ¿no? Que muchos decimos, ay, hoy tengo el examen, pero tengo flojera de estudiar. ¿Y qué es lo que hacen? Ay, Dios, ayúdame a sacar un 100, ¿no? Santa María, dame puntería. Exactamente. Llega el día del examen. ¿Y cuál es tu sorpresa? Que sacaste 50, ¿no? ¿Y qué hacemos? Yo te dije que quería un 100 y tú me diste un 50. Y yo siempre se los he dicho a las personas que platico, ¿no? Yo te puedo decir, si yo fuera Dios, yo te diría, a ver, un momento, ese 50 es mío, el otro 50 era tuyo. ¿A qué voy con esta reflexión? Que muchas veces nosotros vamos a tomar nuestro destino o el por qué estamos aquí, porque nosotros también tenemos que hacer algo aquí en la Tierra. Como tú bien lo mencionaste, Víctor, los científicos están aquí en la Tierra para darle un porqué de cada cosa. El por qué estoy creando una vacuna para el COVID, obviamente la están haciendo pues para que ya no haya más muertes en la Tierra. Y obviamente los científicos que la están haciendo creen en un Dios, creen en algo, porque Dios deben de tener una religión. Te la pongo así de fácil, hasta un ateo cree en algo, hasta un ateo lo cree. Entonces, yo siento que son dos cosas totalmente diferentes que sí, a lo mejor deben de trabajar en equipo, porque simplemente pues todos debemos de creer en algo, porque incluso los aztecas creían en algo, creían en el dios del sol, en el dios de la luna, o sea, tenían sus creencias. Entonces yo no veo el por qué el problema de, es que si un científico está haciendo una vacuna para el COVID, empiezan algunas religiones a querer meter cosas que no van, ¿no? Ya ahora, cambiando un poco del tema, y esto es a mí lo que me gustaría preguntarle mucho a Diego. En un portal de psicología y mente de una universidad comenta que el porqué de las cosas, o nosotros nos hacemos la pregunta, el porqué, es un método de defensa que el ser humano tiene, Diego, pero es porque a veces no queremos demostrar esa ignorancia que tenemos. Tú, a raíz de esa respuesta que da este portal, ¿tú consideras que tiene razón este portal o tienes otro punto de vista? Mira, yo creo que tiene de hecho una base filosófica lo que acabas de comentar y justamente es el de Sócrates. ¿Qué decía? Sócrates decía que quien dice que sabe es porque no sabe y quien dice que no sabe es porque realmente sabe. ¿A qué voy con esto? Y yo creo que muchos lo hemos escuchado, ¿no? Que cuanto más sabes o cuando más aprendes algo, más te das cuenta de lo mucho que no sabes y de lo que te hace falta aprender. Entonces, muchas veces decimos que sabemos porque entramos en esta zona quizá de confort y en esa zona de que es donde entra el ego, donde ya entra parte del ego de las personas a decirte, yo lo sé y tú no lo sabes, ¿no? Y yo soy verdad y yo soy eh, todo en la vida, ¿no? Yo decido todo lo que se dice es ley, ¿no? Hay mucha gente que lo hace así justamente por el tema del ego. Entonces, yo creo que es muy cierto y a mí me ha pasado y estoy seguro que a ustedes también les ha pasado o a la mayoría le ha pasado, que hay veces en las que alguien me dice, oye, ¿sabes de esto? Sí, sí sé. Ah, ok, ¿crees que me puedas ayudar? Va, comienzo a ayudarle y de repente me doy cuenta que no sé, lo que me está preguntando va más allá del alcance de lo que yo realmente sabía, entre comillas. Entonces, sí es parte de, es como una protección también del ser humano, y por ejemplo a nosotros nos pasa, ¿no? Hace ratito Víctor nos hizo la pregunta, ¿conocen lo que es la molécula de Dios o la partícula de Dios? No recuerdo muy bien. Y una protección que seguramente lo hubiéramos utilizado, si hubiéramos tenido quizá esa mentalidad también, es de, sí, sí la conozco, ¿para qué? Para poder quedar bien con los demás o para quedar bien con la audiencia y no podernos ver mal con ellos, ¿no? Yo creo que es parte justamente de la naturaleza humana, esta parte del ego, de poder encajar en la sociedad. Entonces, Maslow, por ejemplo, habla mucho sobre ello, ¿no? De cómo poder o cómo el ser humano trata de encajar en la sociedad fingiendo saber algo que realmente no sabe, ¿no? Entonces, un consejo para la audiencia, ¿no? No digan que saben, o sea, digan, no, no sé todo, o sea, o más bien no es que lo digan, sino piensen así.
realmente no sé esto, me hace falta aprender mucho, ¿no? Me hace falta todavía averiguar muchísimo más. Y por algo es de que se ha estado expandiendo el conocimiento y lo vemos, por ejemplo, con los teléfonos, ¿no? Con los smartphones. En ningún momento les puedo apostar que a alguien le cruzó por la cabeza que iban a llegar. O sea, que íbamos a saltar casi de la nada de los botones de, por ejemplo, un BlackBerry a un iPhone, ¿no? Que ya era touch. Entonces lo veíamos, yo creo que muy alejado y nos sorprendió. O sea, nos sorprendió y sin embargo, esas personas te puedo apostar que dijeron, no, no lo sé todo. O sea, me hace falta mucho por averiguar, me hace falta mucho por investigar y por eso es por lo que lo están creando, ¿no? Y aún así, no lo saben todo, les hace falta todavía mucho más por averiguar y a cada uno de nosotros. Y creo, Diego, que tenemos un claro ejemplo y ahorita Víctor me va a decir, porque a él le gusta este tema, ¿vale? Y este personaje en específico, de Tesla. Nos vamos a la época de ellos, ¿no? Cuando empezó a creer todos sus inventos que pues nadie creía, ¿no, Víctor? ¿Y qué es lo que le decían? ¿Para qué lo haces? ¿O por qué lo estás haciendo? ¿O para qué? ¿No? Creo que es un claro ejemplo de este tema que estamos hablando, el porqué de las cosas, porque Tesla tenía algo en mente y sabía que eso, a lo mejor no en su tiempo, sino a futuro, iba a tener un cambio, y hoy lo estamos viendo, ¿o no es así, Víctor? Claro que sí, mira, antes de contestar ese cuestionamiento, voy a complementar un poco lo que decía Diego. Muchas veces igual, y lo podemos ver en cualquier plática con amigos, con familiares, con todo, ¿no? Cuando dices, fíjate que ayer caminé 5 kilómetros, ¿no? ¿Y qué pasa? Siempre hay alguien que dice el yo más, ¿no? Ah, pues yo caminé 5.1 kilómetros, ¿no? Ah, pues qué chido, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy me disfracé de Catrín, ¿no? ¿Sabes qué? Yo llevo 5 años disfrazándome de Catrín, ¿no? Entonces, el mecanismo de defensa humano es ser yo más que, ¿no? Yo sé más que, yo soy más que, ¿no? Superioridad. Y como dice Diego, nadie es más quien. O sea, y también como se dice vulgarmente, para verga, verga y media, ¿no? ¿Por qué? Porque no existe el ser perfecto, no existe el ser que sea un gran músico, pero también sea un gran deportista, pero también sea un papá, pero también sea un gran amigo, no. Todos tenemos nuestros defectos y hay que aceptarnos tal y como somos, ¿no? Pero también hay que aceptar que hay gente con un intelecto mayor que nosotros, ¿no? Eso sí hay que aceptarlo y hay que aplaudírselo. Y que cuando uno le toca estar al frente de, por decirlo a mí que me ha tocado estar enfrente de salones dando clase, muchas veces yo digo, ay, yo soy una pistola para las matemáticas. Llegas a dar clase y te hacen una pregunta que a lo mejor es de las más fáciles y te trastabilla, dices, ah, cabrón, ¿y esto qué es, no? Entonces, realmente no sé mucho, ¿no? O no soy un experto en, ¿no? Muchas veces decimos, somos expertos. Y a lo mejor sí lo eres, pero a lo mejor en tu proceso de aprendizaje se te fue algo que no aprendiste y cuando te hacen una pregunta de ese algo que no aprendiste, te das cuenta que no aprendiste mucho. De hecho, Entonces, aquí, por ejemplo, ajá, perdón. no, sí, dale. No, quería comentar, ¿no? Es un ejemplo que, por ejemplo, mi hermano utiliza demasiado y yo creo que es súper validísimo. Que dice, hoy soy bueno, sí, ¿comparado con qué? ¿Comparado con quién? ¿No? O sea, ¿con qué te estás midiendo, no? Y muchos dicen, te tienes que comparar contigo mismo. Y claro, sí, por supuesto hay que compararse con uno mismo. Pero algo que dijo Víctor, ¿no? Es como de, te paras en un salón de clases. A mí me ha tocado también dar clase, por ejemplo, pero en ningún momento, créeme que llega un punto en el que dices, no, no te sientes experto porque te das cuenta que te hacen falta muchísimas cosas. ¿Y cómo te das cuenta? Por la duda de los alumnos, ¿no? Que te dicen, oye, ¿y esto cómo lo saco? Tu chin, ¿no? Déjame, lo busco. Espérame, dame Déjalo 5 minutos y googleo. te lo busco. Ajá, entonces, o sea, es muy cierto lo que dice Víctor. Víctor y también lo que decía mi hermano, ¿no? De, sí, comparado con quién eres experto o eres bueno, eres increíble, ¿no? ¿Con quién y con qué, ¿no? En este caso. Y ahora, pues, realmente ese es el tope, o sea, ¿cómo te das cuenta cuando alguien es bueno, es excelente y es magnífico, ¿no? O cuando te das cuenta cuando alguien es malo. ¿Ibas a decir algo, Sí, para complementar.
porque nadie es perfecto y yo creo que esto es porque todo va cambiando. Nosotros, aunque estudiamos una carrera, en 3 4 años lo que vimos ya se hizo obsoleto. ¿Por qué? Porque hay nuevas metodologías, nuevas técnicas. Y yo me di cuenta en mi carrera, por ejemplo, yo pensé que sabía todo lo que era la definición de stock, cómo se manejaba un stock. Pensé que yo lo sabía todo porque tuve una clase de inventarios que se enfocaba directamente al manejo, ¿no? De inventario de stock. Y, oh sorpresa, me llegó un libro electrónico y lo empecé a leer y vi que hay nuevas técnicas, hay nuevas metodologías para hacer un conteo cíclico, para llevar un control de un stock, ya sea tanto en físico como virtual, porque ahora ya lo puedes incluso llevar virtualmente. Entonces, yo me quedé así de, yo no lo sé. Entonces, es bueno que nosotros como seres humanos sigamos aprendiendo, no porque hayas tenido ya un título que te diga soy ingeniero industrial, quiere decir que ya eres el padrote de todo. Hay que seguirse preparando. Y eso también es el por qué tengo que seguir adelante. Claro ejemplo está que ahorita hicimos un proyecto llamado Gemetitza y seguimos mejorando. Cuando se creó, Diego fue el que dijo el por qué lo voy a hacer o el por qué lo quiero hacer, es por esto y por esto. Víctor también. Fíjate, ahorita que hablabas en sí de Gemetitza, la situación personal por la cual pasé, yo me sentía, si no inmortal, me sentía como el güey que tenía sus sentimientos bien definidos, que no se quebraba con nada y así. Llega esta situación por la cual pasé y fue como ¡fum! O sea, como una montaña rusa donde estaba hasta arriba y de repente ¡fum! ¿No? Entonces, sí, el ser perfecto nunca va a existir porque siempre van a haber escenarios en los cuales no vas a estar vulnerable, ¿no? La vulnerabilidad de las personas va a depender del entorno en el cual se encuentre, ¿no? Uno no puede decir, a mí nada me hace llorar, porque si se muere tu mamá, vas a llorar y como cocodrilo y vas a llorar lágrimas chonchas, ¿no? Ahora bien, dicen, yo no siento dolor. Te pegas en el dedo chiquito del pie con tu cama y te retorces como lagartija, ¿no? Entonces, hay que saber entender y hay que saber expresarnos, ¿no? Podemos decir, ¿sabes qué? Pues, o sea, sí, yo tengo mis sentimientos bien definidos y hasta ahí, ¿no? No decir yo soy el más fuerte porque en el momento en el que más pienses, vas a caer. Y la caída, Sí. bien dicen mis tías, la caída duele más duro que la subida. Sí, de hecho, o sea, por ejemplo, ahí tienes muchísima razón, ¿no? Y de hecho es un tema igual que en filosofía se ha preguntado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Freud es uno de los padres justamente de eso, del psicoanálisis, y hablan de también, por ejemplo, el tema de los sentimientos propios, ¿no? De que muchos no sabemos averiguar los sentimientos propios y entra también parte del tema del ego, ¿no? Comentaba, por ejemplo, Víctor. Y les aseguro que casi todos llegamos a pensar en algún momento así, ¿no? Como, no, a mí no me afecta nada, si pasa esto no me afecta, no me pega, bla, bla, bla. Sí, porque no lo has vivido. O sea, de hecho es cuando escuchamos la famosa frase, ¿no? A ti se te hace fácil porque no lo has vivido. Entonces, a todos cuando no estamos en esa situación se nos hace muy fácil. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra cabeza pensamos que realmente es actuar frío, sin emociones. Sin embargo, las emociones están siempre al 1000 por hora, ¿no? Entonces, de hecho, dentro de un libro, o sea, que estuve leyendo, habla justo, ¿no? De expresar tus emociones, o sea, vivirlas al 100, aprenderlas a canalizar, que eso yo creo que es lo que nos hace falta a muchísima gente, que es parte de la inteligencia emocional. Y es sí sentirlo y preguntarte, ¿por qué lo estoy sintiendo? Una vez que identificas lo que estás sintiendo, ahora sí dices, bueno, ¿hacia dónde lo oriento, no? ¿Cómo lo puedo sacar? ¿Lo puedo evitar? Sí, no. Bueno, si lo puedo evitar, pues hazlo. Si no lo puedo evitar, entonces, ¿cómo lo voy a canalizar? ¿Hacia dónde lo voy a dirigir, no? Entonces, es muy cierto lo que comenta Víctor. Desde ese entonces, de que yo leí el libro, eh, yo antes de ello, yo era como que me sentía súper con inteligencia emocional tremenda y el ego, ¿no? O sea, repetimos lo mismo, tenía el ego muy alto porque nunca había vivido algo así y yo sentía que a mí no me afectaba nada. Pero una vez que lo viví, o sea, que viví el fallecimiento de familiares, o sea, cualquiera que haya vivido este sentimiento sabe que realmente
esa inteligencia emocional de la que creemos que la tenemos presente, te das cuenta que realmente no. Ahora, también es que malentendemos qué es la inteligencia emocional, ¿no? La inteligencia emocional es saber canalizar justamente esos sentimientos, no es anularlos, no es anularlos, todo lo contrario, es aprenderlos a sentir y saber qué hacer con ellos. O sea, ya que sepas hacer con ellos, pues adelante, ¿no? Insisto, o sea, son cosas que no sabemos al 100% y probablemente jamás lo vamos a saber. La mente del ser humano es tremenda, o sea, y hay un montón de emociones, ¿no? Por ejemplo, en temas de emociones, hay un montón de emociones y nos falta mucho vocabulario para poder siquiera conocer la mitad de ellas, ¿no? Y conocemos las más básicas, enojado, feliz, triste y llorando, ¿no? Y ya son todas las emociones que uno Las por de lo general... Facebook, ¿no? Exactamente, ¿no? Me sé nada más la de me importa, me encanta, me Me gusta, no me gusta, sorprende. me sorprende, Exacto. me da risa, o sea, exactamente, o sea, bueno, es ahí como un datito, ¿no? Que les comparto. De hecho, hay algo que en cuestión de las emociones, eh, creo que es lo que más al ser humano le puede costar saberlas controlar. Porque nosotros tres hemos estado en situaciones de estrés bastante altas. Tú en tu trabajo, Víctor, yo en los almacenes que he estado en un nivel de estrés y que muchas veces no sabemos comprender el por qué lo estamos viviendo o por qué lo estamos pasando en ese momento que a lo mejor nosotros queremos hacer bien el trabajo, ¿no? ¿Y a qué voy con esto, chicos? Cada uno de nosotros tenemos un porqué de estar aquí. Por ejemplo, yo en mi caso ya hay una chica que quiero muchísimo, aprecio muchísimo, Lalo. ¿Yaru? aprecio, no, Yaru, Yaru, Lalo. aprecio, aprecio Yaru. muchísimo por, porque, pues aparte de que tiene un hijo, pues veo el crecimiento que tiene, ¿no? Ya le cambió, Pero, ya le cambió. pero algo que siempre a mí no me gusta que me lo diga, es que siempre que le ayudo, porque pues, ella es de logística, la apoyo muchísimo en cuestiones de la carrera y todo, que ella siempre dice es que yo quisiera llegar a ser lo que tú eres. Y yo creo que ese es el gran problema, ¿no? De que siempre nosotros nos ponemos, es que yo quiero ser como él. Y yo le digo, no, es que no tienes que ser como yo. Yo lo que espero de ti es que tú seas mejor que yo todavía. Que lo que a lo mejor yo no pude lograr, tú lo estés logrando. Porque ese es tu objetivo, esa es tu meta. No tienes que ser como yo, tienes que ser diferente a esa persona, ¿no? Que a lo mejor idolatreas. Fíjate que en ese tema a lo mejor yo no estaría tan de acuerdo, o sea, sí estoy de acuerdo, pero no tanto. Te voy a explicar a mi percepción, güey. Yo cuando estaba en tercer semestre de la carrera, había una chava que era la mejor, que todos los maestros la tenían acá, güey, que era la que sacaba 10 y eso. Yo dije, yo quiero ser como ella. Y mi pregunta fue, ¿cómo voy a lograr ser como ella, no? Compas no tengo, ¿no? Pero, o sea, no puedo ser mujer, o sea, a lo que me refería, ¿no? Pero después entendía, pues si yo estudio una hora, ahora voy a estudiar 2 horas y media, o 3 horas y media, o 4 horas, ¿no? Para poder llegar a su inteligencia, a su capacidad de recepción, a su capacidad de entendimiento. Me tengo que empezar a vestir mejor para que, bien dicen, como te ven, te tratan, ¿no? Y si yo me iba con una playera de las Chivas, si yo me iba con unos jeans todos aguados y unos tenis mugrosos, pues obviamente nunca iba a ser parte de ese grupo élite, ¿no? Entonces, pues bueno, cambié mi manera de vestir. También aprendí a comunicarme. No es lo mismo comunicarme con la subdirectora, con el director, con el maestro, que con los amigos. A un maestro no va a decir, oye, güey, ¿qué pedo, no? O sea, el saber canalizar y el verme, o sea, yo quise ser como esta chava, ¿no? Mi espejo fue ella, ¿no? Yo vi los errores que cometió, yo vi los aciertos que hizo, yo vi el camino que trazó y me empecé a juntar con ella. ¿Sabes qué? Prácticamente dije, ¿sabes qué? Invítame un poquito de tu mundo, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije, pues bueno, ella hizo las cosas tan bien que yo quise ser como tú, ¿no? A lo que voy es que no quieras llegar a... Porque cada quien es diferente. A mí me gustaría, y yo se lo he dicho, a mí me gustaría ver que tú logres más que yo. ¿Por qué? Porque yo, por mis capacidades, por mi inteligencia, a lo mejor ese fue mi tope, ¿no?
pero yo veo que tú eres más inteligente, yo estoy viendo que eres más proactiva, yo estoy viendo en ti cosas que a lo mejor yo no tengo, cosas que a lo mejor a mí me faltaron por hacer y que tú las estás haciendo. Sí está bien que tengas un modelo a seguir, pero que ese modelo a seguir lo puedas superar. A eso es a lo que iba. Que ese modelo a Ok. seguir que tú tienes Sí. lo puedas superar. No que no quieras ser a la par, sino que superes ese modelo a seguir. Yo tengo un modelo a seguir y todo el mundo lo conoce. Y siempre me lo dices, tú siempre, Víctor, que es Charlie Muñoz, ¿no? ¿Y por qué? A lo mejor muchos dicen, es que es bien mal hablado, es que sí, pero todo lo que ha logrado y es por cuestiones emocionales, porque él ha sabido manejar, la ha sabido controlar y él es como mi ejemplo a seguir. Tu sensei. Mi sensei, exactamente, él es mi sensei, incluso hasta su forma de vestir, aunque a lo mejor a Diego no le gusta porque Diego es más tipo yucateco. Galán, Es ¿Más más, qué? Bueno, que ahorita viene como galán es más Foro así Mágico, como ¿no? es así más como manzanero Diego. Pero a mí, a lo Pues mejor, soy un estilo más clásico, más tradicional, o sea, más, pero, no llegando a elegante, pero sí tradicional. pero a O lo sea, mejor, que estos hacen burla. pero por ejemplo, él me gusta su forma de vestir y Víctor lo ha visto, ¿no? Sus sacos bien llamativos, luego se pone sacos De con la figuras banda MS. muy, muy extrañas. Pero es lo que a mí lo que me ha motivado es que él es muy cierto lo que dice, vístete como tú te sientas cómodo y muéstrale al mundo el cómo eres. ¿Por qué? Porque así como tú eres, a lo que quieres llegar lo vas a lograr. No quieras aparentar algo que no eres. Y siempre nosotros decimos, es que ¿por qué él tiene esa popularidad? O ¿por qué él tiene esa cantidad de seguidores? ¿Por qué él tiene esa cantidad de dinero? Si se viste mal, si habla bien grosero, sí, pero tú no sabes la preparación que tiene, la mentalidad que tiene, la fuerza mental que él tiene. El ser humano Sí, siempre se fija a lo que ve externamente, pero no en lo mental. ojo, Exactamente, Lalo, tienes mucha razón, le dice Diego. no, o sea, iba a complementar con todo eso que comentan, pero adelante. No, dale. Aquí el O muerto sea, primero. va, yo primero. ¿Qué tal si me Sí, jala o las sea, patas después, güey? o sea, tiene, no, yo no soy muerto, soy panda, recuerden. O sea, tiene mucha razón en lo que comentan ambos, de hecho, por ejemplo, a lo que decía Víctor, ¿no? Sí tenemos nosotros como alguien a quien admiramos y tenemos que seguir sus pasos. Y no es necesariamente que siga sus pasos, es como darte cuenta de lo que hizo esa persona para que tú puedas replicar los pasos y después mejorarlos. Y aquí está la mejora continua, ¿no? Oye, este vato hizo la pizza, y voy a poner de nuevo el ejemplo de la pizza, ¿no? O sea, y repitiendo lo mismo, o sea, es como tenemos que tener algo como base para poder replicarlo, si no, nunca lo vas a poder hacer. Entonces, yo quiero poner una pizza con orilla de queso, esos vatos ya lo hicieron con orilla de queso, chin, pero a lo mejor esos vatos no lo hicieron con queso derretido, queso manchego derretido, ¿no? A saber más chido. Entonces, yo hago ese experimento y a lo mejor tengo más éxito, ¿no? Entonces sí, o sea, sí es importante que tengamos quizá alguien a quien admirar y nosotros podamos estar siguiendo podamos estar siguiendo justamente sus pasos y irlos mejorando para lograr lo que yo quiero lograr, porque esa es la meta, ¿no? Lo que hablábamos al principio de este podcast, ¿no? De el porqué de nosotros, ¿no? Del porqué de la vida. Y pues yo quiero ser como él porque su vida me gustó, yo quiero tener esa vida similar. Ahora, por supuesto está el tema de no ser exactamente igual que ellos, ¿no? Vas a cambiar algunos aspectos llevándolos a tu esencia, ¿no? Es como, por ejemplo, aquí nuestro querido Lalo con Carlos Muñoz, pues justo, ¿no? Lo que acaba de decir, quizá Lalo a lo mejor su forma de pensar le gusta, ¿no? Y sigue sus formas de pensar, pero quizá no su forma de vestir, que ya lo dijo, ¿no? A mí no me encanta, así muy extravagante, etcétera, pues no creo que Lalo lo quiera hacer. Ahora bien, también otro tema que comentaba Víctor, ¿no? Y es muy cierto. Y es el tema, sí, y que también Lalo lo comentó, el tema de la imagen externa, ¿no? De cómo nos perciben. Vaya, vivimos en una sociedad que vive de externalismo, sí, es verdad, es cierto, pero así son las cosas. Lamentablemente
no podemos cambiar la mentalidad de la gente, o al menos sí lo podemos hacer, podemos influir, pero años de trabajo, y siempre es parte de la disponibilidad de la gente. Ya que voy que no podemos cambiar la percepción de la gente. No puedo, por ejemplo, irme muy fachoso y ser muy millonario, ¿no? A la gente simplemente no le va a cuadrar. Oye, pero si todos los millonarios se visten exactamente igual que él, la gente va a empezar a creérselo. O sea, la gente, ¿por qué? Pues porque es imagen, la imagen, pues, aquí voy citar un poquito, ¿no? A Álvaro Gordoa, imagen es percepción, Ah, que es parte de sus estudios, y precisamente, ¿no? O sea, sí nos dejamos guiar mucho por lo que hay afuera, más que por lo que hay en la mente. Y es muy cierto lo que comentas, muchas veces valemos más por lo que hay en la mente. La verdad, es muy cierto. Sin embargo, es un conjunto, ¿sabes? Yo creo que aquí, ojo, aquí quiero aclarar algo, todo esto que estamos hablando es filosofía, al final de cuentas es una discusión de sí, muchos cada quien va a temas, tomar el el camino por que qué. quiera. Sí. Este, Ah, por ejemplo, yo considero que es una combinación de todo y es una combinación de tanto de cómo piensas, de tu forma de actuar, de todo lo que haces y más aparte también de tu exterior, de tu físico, ¿no? Y es como dicen, belleza, salud, sí, si haces ejercicio también estás sano por dentro, ¿no? Si estás sano por dentro también vas a estar sano por fuera. Y ese pasa lo mismo con el cerebro, ¿no? O sea, cuando lo trabajas bien, cuando dominas bien temas físicos, temas emocionales, temas intelectuales, temas de sociales, llegas a otro estatus diferente, ¿no? Y la gente quizá, de hecho es cuando puedes influir un poquito más en la gente. Entonces no considero que sea un solo aspecto, considero que son muchos aspectos. Más que el que seas brillante, que tengas tremendos conocimientos, lo hablábamos aquí, ¿no? No eso te hace mejor, ¿no? O sea, yo considero que debe de haber como un equilibrio en todo, para que, pues, primero, pues, es verdad de que hay gente que luego es muy inteligente, pero no sabe socializar. Tiene Exacto. problemas para socializar. Sin embargo, si aprende a utilizar la otra parte, la segunda parte, que es el tema físico, el tema verbal, el tema de comunicación, y combinas ambos, tu gran inteligencia con saber socializar, o sea, vaya, es un conjunto tremendo y muy importante, ¿no? Que beneficia no nada más a ti, sino a la sociedad, a la comunidad donde vives, porque es más fácil que tú puedas eh, influenciar a la gente. Y hablando de influenciar, no en el mal sentido. O sea, una cosa es manipular, otra cosa es influenciar. Aquí puedes influenciar de una manera un poquito más positiva, incluso para que la gente siga tus mismos pasos, o sea, su admiración, ¿no? A alguien a quien admiren y quieran ser como tú. Entonces, que se vuelve una utopía tremenda, ¿no? Que aquí ya estoy divagando demasiado, así es que Sí, continúa, Victoria, vas a hablar algo. exactamente, por decirlo yo con la imagen que yo vi con mi compañera fue de no el ser perfecto, fue el ser que pudo hacer las cosas bien para llegar a ese ente que muy pocos pueden llegar, ¿no? Entonces era eso, yo quería llegar a ser como ella, pero también sabía en su recorrido que pudo haber hecho a lo mejor explotar muchas cosas, ¿no? Entonces, como tú dices, la mejora continua. No voy a hacer esto que ella hizo porque no le resultó, pero sí voy a hacer esto que le resultó, ¿no? Ahora, bien decías, de la imagen, todo. Sí, o sea, yo para cuestiones académicas, cuestiones de trabajo, etcétera, sí voy de traje, sí voy de corbata, etcétera, ¿no? Pero ustedes, la mayoría de los podcasts me han visto de playeras de fútbol porque es algo que me encanta, ¿no? Es algo que yo disfruto comprar una playera de fútbol y ponérmela, ¿no? Entonces también no dejar de ser uno mismo por querer ser como las demás personas. Yo seguí a esta chica por su gran intelecto, por su gran manera de comunicar y por su gran manera de ser como persona. Pero yo no voy a dejar de ser yo para lograr lo que ella logró, sino que nada más me voy a potencializar. Pero bueno, ya para ir cerrando este podcast, pues bueno, quisiera compartirles algo que escribí y me dice más o menos así. Existen muchas teorías sobre el sentido de nuestra existencia, y quizá la más conocida es la de aquel Mesías que regresó de la muerte para guiar el camino a seguir, acorde a los 10 mandamientos, y a su vez transmitirlos. Pero también existe la científica,
desde la teoría del Big Bang hasta la evolución de Charles Darwin. No decimos que la religión es mala, al contrario, yo soy un creyente de Dios, yo soy un católico que nos podemos poner a pelear si quieren por religiones, pero también creo en la ciencia, creo que Charles Darwin, que todos los científicos han hecho un trabajo excelente. Soy un defensor de los derechos humanos, así que, pues bueno, hay que tener empatía con todo. Hay que también saber hacer bromas de todo. No porque hagan una broma de Dios me voy a ofender por ser católico, no porque digan que la ciencia no valga, no me voy a poner a pelear, sino más bien a debatir el por qué, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí todo lo que acabamos de decir es filosofía, cada quien toma su vida como quiera, o sea, pues aquí somos tres mentes distintas, muy distintas. Ustedes saben cuáles son mis defectos, cuáles son mis virtudes y lo mismo, ¿no? Entonces, hay que saber vivir la vida, pero siempre con precaución, con respeto ante la sociedad y sobre todo muy feliz. Para cerrar, amigos, me gustaría saber cuáles son sus recomendaciones esta semana. Lalo, ¿gustas empezar? Claro, Víctor, mi recomendación es que lean el libro Juan Salvador Gaviota. Es un libro para mí que te hace reflexionar mucho del porqué de muchas cosas. ¿Por qué? Porque voy a spoilear el libro. Este es de una gaviota, ¿no? Que pues quiere aprender a volar, ¿no? Pero siempre se pregunta el por qué. Léanlo, es un buen libro. A mí incluso de niño me sirvió mucho por una situación que yo viví. ¿Te violó tu tío? No, en cuestión mental o emocional por cuestiones, pues, bueno, ustedes ya saben, ¿no? Por parte de mi padre. Entonces, ese libro en ese tiempo me ayudó muchísimo a fortalecer mi mentalidad y saber el por qué estaba viviendo yo ese proceso, ¿no? Entonces yo les recomendaría mucho ese libro, el de Juan Salvador Gaviota, aunque muchos dicen que es una literatura para niños, pero créanme que no es para niños como el de El Principito, ¿no? Que cada vez que lo leemos nos enseña algo nuevo. A lo mejor cuando es la misma temática que el de Juan Salvador Gaviota y El Principito. Lo lees por primera vez y el libro te da a entender una cosa, lo vuelves a leer y entiendes otra cosa y así va el libro. Entonces esa es mi recomendación, chicos. Diego, ¿cuál es tu recomendación, Diego Panda Armando Manzanero? Bien, pues antes de dar mi recomendación, también quiero dar una pequeña conclusión o mi conclusión Claro. de este pequeño podcast o pequeño gran podcast. Justamente, ¿no? Regresando un poquito al tema de la filosofía y lo que comentan con la religión. Sí, justamente, ¿no? Al final de cuentas es algo que se piensa. Siempre piensen el por qué, utilicen mucho la metodología de Sócrates, que pregúntense el porqué de las cosas, ¿no? ¿Por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde? O sea, pregúntense todo y eso es maravilloso, ¿no? Eso es como una pequeña conclusión. Y en cuestiones de religión, por ejemplo, igual, ¿no? Como dicen, es una libertad tremenda cada quien en tema de filosofía y para mí no hay mejor religión que el amor. O sea, el puro amor es, yo creo que tremendo, ¿no? Muchas religiones llegan a eso, si no es que la mayoría. Al final de cuentas, el amor siempre es como que lo más importante, ¿no? Practicar el amor. Y de todas las formas, como gusten. Y así quieren hacer el amor, No pues bien, ¿no? Se disfruta, también se disfruta, ¿no? Y es bonito. Y bueno, ahora sí, pues mi recomendación, que ya la había dado en uno de los primeros podcasts que tuvimos, pero se los vuelvo a dar. Y lean, porfa, el libro de El mundo de Sofía de Jostein Gaarder, que es está chonchito. La verdad es una belleza de libro. Aquí te hablan un poquito de la historia de la filosofía, Buen pero a libro. través de un cuento, o sea, a través de un cuento de la vida de Sofía. Híjole, es un gran libro que sí te ayuda a pensar. Si no te gusta la filosofía, así te lo digo, si no te gusta la filosofía, empieza por este libro, aunque te guste también. Si no te gusta, empieza por este libro y te va a atrapar y vas a querer empezar a leer más sobre filosofía. Si no me creen, aquí tengo otro libro, ¿no? El Capital de Karl Marx, que es igual un filósofo, economista, si no mal recuerdo, creo que alemán.
es bonito, la verdad, y te ayuda a pensar muchísimas cosas sobre la vida, sobre todo lo que estás haciendo y pensar sobre el universo, sobre cada cosa y aspecto de tu vida que uno mismo hace. Entonces es mi recomendación de esta semana. Ok, muy buen libro, El mundo de Sofía, la verdad, es uno de los libros que más aprendizajes te puede dejar en la vida. Y pues bueno, yo tengo 2 recomendaciones, bueno, 3, la tercera ahorita se las diré porque no tengo el nombre conciso. El primero, y creo que también ya lo había recomendado, pero en verdad es un gran libro, que se llama Brevísima Historia del Tiempo de Stephen Hawking. Aquí van a poder encontrar absolutamente todo lo que corresponde a ciencia. Aquí van a poder encontrar desde el Big Bang hasta los agujeros negros. Y el otro se llama Creativo, de Roberto Adrián Martínez Osuna. Son unas joyas. Son 2 libros que medianamente están caros, pero valen mucho la pena. Si quieren invertir en conocimiento, son 2 libros que tienen que leer, sí o sí. Y pues bueno, existe una serie en Netflix que habla acerca de este movimiento feminista. La verdad no me acuerdo el nombre, apenas la voy a ver, pero he tenido muchas reseñas positivas por parte de algunos amigos. Entonces, véanla. Creo que es momento que también entendamos que el movimiento feminista no es un berrinche de las mujeres, sino que es un problema social que tenemos que solucionar. Y pues bueno, también pues agradecerles, chicos, por su tiempo, su disposición. Gracias por bajar a Kung Fu Panda del cielo y traerlo aquí al podcast. Y Del pues, Mi chicos, Clan, por favor. Nada más recordarles, Víctor, que nos sigan en todas nuestras redes sociales como Gematitza, en Facebook e Instagram. En YouTube nos encuentran como Gematitza Empresa y en Spotify pueden escuchar todos los podcasts en Spotify, Google Podcast e iVoox. Ahí nos van a encontrar cada fin de semana. Denos un like. Igual les hacemos muy reiterativo esto. Algún tema que quieran que toquemos en específico en la cajita de comentarios. Y no sé si quieres que les dé la noticia, Víctor, de esta nueva serie que empezamos. Dale, amigo. Ok, pues este fue el primer podcast sobre esta serie. La próxima semana tenemos un podcast relacionado a este tema. No les vamos a revelar todavía el nombre. En la semana posiblemente se lo estemos revelando. Pero es una serie hecha para ustedes y que creo que les va a empezar a servir. Que es lo que buscamos como Grupo Gematitza, que estos podcasts sean de su agrado y que también les ayude día con día en sus actividades. Pues sí, chicos, después de casi un mes de no estar grabando, pues hoy por fin ya se me hizo. Volvemos con todo. Bien dice Lalo, tenemos una cita con una serie increíble que vamos a hacer. Al rato vamos a hacer un especial de Día de Muertos. Así que pues muchísimas gracias a todos los que nos han seguido. Gracias por tenernos nuestra confianza y brindarnos sobre todo su apoyo. Gracias por compartir, gracias por comentar. En verdad, están muy atentos de todos sus mensajes y de todas aquellas palabras, sean buenas, sean malas, siempre van a ser bien recibidas y nos van a ayudar para la mejora continua. Denle like, compañeros. Denle like si les gustó el pandita. Y pues ahí se ven. Saludos, qué gusto tenerlos. Chao. Chao. Like si les gustó el panda del día de hoy. Por Armando Manzanero. Mi Clan.